comenzó a girar, ahí el hombre comenzó a darle tiempo, pero Dios antes del tiempo era. Por eso que Él dice: yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin. No estamos hablando del principio tuyo, no estoy hablando del fin tuyo tampoco. Está hablando que Dios, antes de que cualquier cosa que existiera, como quiera Dios era. Antes de cualquier cosa tomara asiento, como quiera Dios era. A su nombre. Aleluya. Dios es demasiado. A veces nosotros queremos entenderlo, pero no podemos entender nada de Él. Aleluya. Aún nos dieran 10 eternidades para entender al menos su nombre, no podríamos entender nada de Dios, porque Dios es un ser demasiado. Aleluya, bendito sea Jesús. Dios que es demasiado. Analizando, mis amados, lo que tenemos alrededor, solo analizando nuestro cuerpo, analizando la naturaleza, entendiendo, mis amados, que si nosotros no tuviéramos la eja en nuestros ojos, bendito sea Jesús, aleluya, pasara que el sudor entrara, bendito sea Jesús. Si no tuviéramos pelo en la nariz, aleluya, pasara que el polvo entrara. Si no tuviéramos, mis amados, aleluya, todo lo que tenemos ordenadamente, cosas grandes pasarían. Pero Dios en su perfección, en su pensamiento sobrehumano, en su pensamiento que todo lo sabe, sabe cómo hacer las cosas y todo cómo ponerlas en su lugar. Estoy hablando de un Dios, aleluya, que sabía si ponía el sol más cerca nos quemaría, pero si pudiera el sol más lejos nos congelaríamos. Estoy hablando de un Dios, aleluya, que antes de que el hombre piense, conoce su pensamiento. A su nombre. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios es poderoso sobre todo. No hay nada que exista si no existe en Él. Aleluya. Todo lo creado fue creado por su voz. Todo lo creado fue creado por su existencia. Todo lo creado fue hecho porque Él un día lo decidió. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces nosotros, aleluya, ponemos menos a Dios. Pensamos que Dios ha cambiado, que Dios no tiene el mismo poder. Pero entendemos, mis amados, que todo fue creado con una sola palabra. Sea la tierra, sea la luz, todo fue creado, mis amados. Entonces yo quiero explicarle, mi amado, que el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que a ti mismo te dio por existencia, dice la Biblia que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que si su palabra, Él cumplió todas las cosas. Si con su palabra se creó la tierra, si con su palabra se creó los cielos, entonces la palabra que Él te dijo a ti también se cumplirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Hablar de Dios, mis amados, tiene que ser demasiado hermoso. Cada vez que me toca hablarte de su escritura o hablar de la palabra de Dios, aleluya, yo me emociono porque tengo la oportunidad de hablar de un hombre, aleluya, de un Dios, aleluya, que no es digno, aleluya, de yo mencionarlo, pero su misericordia me alcanzó. Su misericordia me dijo: tú puedes. Tu misericordia me conoció antes de que yo naciera, antes de que yo teniera existencia. Él dijo: serás mi siervo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabe absolutamente todo. Aleluya. Por eso yo le digo a la persona, mi amado, que eres atacado, quizás eres procesado, quizás eres puesto al desierto. La Biblia nos enseña, mi amado, que Dios, aleluya, pasa al hombre por su desierto, no para conocer al hombre, no para probar al hombre, para que el hombre sea probado él mismo, para que el hombre sepa lo que es capaz de hacer. Aleluya, porque Dios no necesita aprobación, Dios necesita pasarte por un análisis para saber quién tú eres. Dios te conoce antes de que tu mujer, antes de que tu mamá te conociera, antes de que tu mamá tenga en tu pensamiento. Ya Dios conoce todo. A su nombre. El mismo Dios que dijo, aleluya, que de antes de la fundación del mundo ya el Cordero ha sido inmolado. O sea que Él siempre ha tenido un plan. Él siempre ha tenido algo, mis amados. Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que el hombre iba a de continuo al mal. Él sabía todo lo que está por pasar, mi amado. Él sabe el presente, sabe el futuro y también sabe todo, mi amado. Pero eso que yo te quiero decir, amigo, que tú todavía, aleluya, estás sentado ahí, estás analizando tu vida y piensas que lo que tú, Dios te ha prometido, aleluya, no se cumplirá. Por entiende algo: Él conoce el futuro y antes de que tú nacieras Él sabía lo que tú ibas a hacer. Él conoce lo que tú eres, Él conoce lo que tú serás, Él conoce antes de que tú te conocieras. La Biblia me enseña que lo que antes conoció también predestinó para que sean semejantes al Hijo del Hombre. Hay una palabra muy hermosa y es la palabra lo que antes conoció. ¿Cómo? ¿Por qué? Aleluya. Tienes que conocerlo antes de predestinarlo. La palabra conoció esta intimidad. Es que tuvo un encuentro con ellos. O sea, mi amado, la Biblia me enseña cuando dice que personas fueron y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre sacaba demonios, en tu nombre hice milagros. Y Él le dijo: ciertamente nunca os conocí. Y tú dirás: pero el Dios que conoce todo, el Dios que conoce los pensamientos, el Dios que conoce absolutamente todo, ¿cómo no pudo conocer esa persona?
Pero ese nunca os conocí no está hablando de que nunca sabía de ellos, sino está hablando de que nunca tuvo un encuentro con Jesús. Es que nunca se encontraron con la gracia. Es que nunca se encontraron con Cristo. Y Él le dice: puede hacer cosas a mi nombre, puede tener fe en mí, pero no has tenido un encuentro conmigo. De cierto, nunca os conocí. Bendito es el nombre de Jesús. Es muy importante, mi amado. Es muy importante encontrarnos con Cristo. Nata, ¿qué pasó? No estoy ni rugiendo ni agarrando la que arriba. ¿Para qué me lo baja? A su nombre. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, Él nos conoce antes de que tú te conocieras. Aleluya. El salmista dice: mi embrión mira en tus ojos. ¿Y cómo, mi amado, un embrión puede ver algo? No, es imposible. Porque el embrión, aleluya, es lo que sucede con el óvulo, mi amado, en las primeras 2 semanas. No puede verlo. Lo que está diciendo el salmista es que antes de que yo existiera, antes de que yo, aleluya, naciera, ya tú me conocías. Ya tú sabías quién yo iba a ser. Aleluya. Por eso que Jesús siempre dice: a mí no me importa que tú seas niño, a mí no me importa que tú me estás diciendo. Ya yo te conocí y te di por profeta, y te di por adorador, y te di por profeta. Aleluya. Dios conoce quién tú serás. Por eso es que te ataca, por eso es que te prueba, por eso es que te impulsa y te dice: avanza, porque ya yo vi lo que tú eras. Ya yo vi quién tú eras en un futuro. Ya yo vi qué predicador tú eres. Ya yo vi qué profeta tú eres. Ya yo lo conocí. Y hay que tratar, mis amados. Yo quiero conocerme como Dios me conoció ya. Yo quiero conocerme. Yo quiero conocer el Ismael que Dios conoció. Yo quiero conocer ese chico que conoció Él hace mucho. A su nombre. Bendito es el nombre de Jesús. Por el Dios que lo conoce todo, pone al hombre y lo crea. Y lo pone en el huerto. Cuando llega el versículo que le leí, ahí termina el mensaje. A su nombre. Lo pone en el huerto. Y le dice: de todo árbol que esté en el huerto pueden comer. Usted conoce la historia. Y si lo comen, ciertamente morirá. Pero ¿qué pasa? Que Dios te conoce que la serpiente le engañó y le dice: ciertamente no morirás. Pero pasa algo, mi amado. Si Dios dijo que morirás, morirás. Si Dios dijo que era malo, es malo. Pero hay algo, mis amados, que siempre quiere entrarse en la iglesia, que siempre quiere involucrarse en el evangelio. Y es que cuando Dios dice que algo es malo, mi amado, quiere venir un profeta, quiere venir un diablo, quiere venir un demonio a decirte que es bueno. Y hay de aquel que le dice que es bueno en las cosas que Dios dijo que es mala. Hay aquel que cuando Dios dice que por ahí no es, todavía dice diciendo que por ahí es. Mi amado, cuando Dios dice que es malo, aunque sepa bueno, aunque se vea precioso, aunque se vea sabroso, sigue siendo malo. Sigue siendo pecado. Lo que Dios dijo al principio que está mal, sigue estando mal. Aunque tú veas que todos lo hagan, sigue estando mal. A su nombre. Lo que está en la escritura, aunque tú veas que nadie lo hace, aunque tú veas que todos lo desprecian, aunque tú veas que todos lo ignoren, hazlo tú. Hazlo tú. A su nombre. Dios le dijo que era malo. Dios le dijo: no te lo comas que vas a morir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es la muerte, mis amados? La muerte es separación de Dios. La muerte es, aleluya, alejanía de Dios. ¿Y qué pasa? Que el hombre quizás no murió físicamente como él esperaba que moriría. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, si tú pecas, te alejas de Dios. Si tú pecas, te alejas del Espíritu Santo. Si tú pecas, te alejas de su comunión con el Padre. Esa es la muerte que Dios quiere evitarnos. A su nombre. Pero la serpiente engañó a Eva. ¿Y qué pasa? El hombre murió. Quizás no lo ves en la historia que dice: ay, el hombre, aleluya, cayó sin aliento, cayó sin espíritu. No, mi amado. Pero de que el hombre comió, el hombre se sintió desnudo. El hombre se sintió, mi amado, que ya tenía una separación. No había una comunión plena con Dios. Se apartó. Perdió la imagen. Perdió el encuentro. Perdió el camino. Y ahí viene Dios y se pasea por el huerto. A su nombre. Se pasea. Y Adán, cuando escucha la voz de Dios, que antes la voz de Dios era amigable, que antes la voz de Dios para él era compañía, que antes la voz de Dios para él era comunión, era entrega, ahora se esconde de la voz de Dios. Eso pasa como el hombre cuando peca. Cuando le falla a Dios, no sabe dónde poner la cara.
se siente sucio, se siente despreciable. Y le digo algo, mi amado: si usted no se siente sucio cuando le falla a Dios, déjame decirle que usted no tiene al Espíritu Santo. Dice la Biblia, mi amado, que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Y qué es practicar algo, Efigenia? Si tú quieres ser bueno en algo, lo practicas día a día. Lo practicas día a día. Hay personas que practican y ya no les sale difícil pecar. Ya no les sale difícil, mis amados, cometer un error, porque practican el pecado. A su nombre. Entonces el hombre se aleja de Dios, muere espiritual. ¿Dónde estás? Ahí entramos en el tema. ¿Dónde estás? Y la pregunta no fue ¿dónde estás? Aleluya, ubicado geográficamente. La pregunta no fue ¿dónde estás? Aleluya, escondido. Esa no es la pregunta, porque Dios lo sabe. La pregunta es ¿dónde estás lo que yo creé? ¿Dónde estás el Adán que yo tenía de cercano? ¿Dónde está el Adán que yo tenía en mis brazos y decía imagen y criatura es mía? ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios te hace. ¿Dónde está lo que te entregué? ¿Dónde está la palabra, la promesa que te dije hace unos años? ¿Dónde está ese Adán que no tenía pecado? ¿Dónde está ese Adán que no se ocultaba de la presencia de Dios? ¿Dónde está ese Adán que, aleluya, que cuando escuchaba la voz de Dios se acercaba? ¿Dónde está ese Adán que tiene todavía la cobertura de Dios? ¿Dónde está ese Adán que la vergüenza y el temor no lo hacen esconderse? ¿Dónde está ese Adán que cuando viene el culto no se sienta atrás para que no lo vean? ¿Dónde estás, Adán? A su nombre. Es una pregunta, no es una pregunta juzgativa, no es una pregunta de venganza, no es una pregunta, mis amados, para que el hombre venga a ser castigado. Es una pregunta para que el hombre reconozca su pecado, para que el hombre reconozca lo que le falta. Es la misma pregunta que le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? A ver, Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios, antes de, aleluya, de castigarte, primero busca un diálogo con el hombre. Siempre busca una cercanía con el hombre. Le pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mi presencia? ¿Por qué te escondes de mi voz? ¿Por qué te escondes? Si solamente estoy preguntando ¿dónde estás? Para levantarte. Bendito es el nombre de Jesús. No nos podemos alejar de su presencia, porque inicié dándole, mis amados, aleluya, algún atributo de Dios para que entienda que donde quiera que te pongas, ahí Él está. Donde quiera que te escondas, como quiera, ahí habita su presencia. ¿A dónde huirás de la presencia de Dios? ¿A dónde huirás de la presencia? ¿Dónde estás? Y la pregunta ¿dónde estás? Aleluya, cuando la buscamos en términos original, es ¿qué camino cogiste? ¿Por cuál camino caminaste? ¿A dónde fue que caíste? ¿A dónde fue que se te cayó el propósito? ¿A dónde fue que se te cayó la fe? ¿A dónde fue que se te cayó la palabra que te di? ¿A dónde? ¿Dónde estás? Analicemos, mi amado, que cuando Dios le pregunta al hombre algo, Él lo sabe. Él solamente quiere ver lo que tú reconoces o lo que tú le respondes. Porque Él le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Él sabía si lo amaba o no. Pero ¿qué Él busca? Reconciliación. Que el hombre acepte el mal, que el hombre acepte su vacío, que el hombre acepte que no es el mismo que cuando Dios lo llamó. Que Dios reconozca, que ellos reconozcan que ya fallaron, que perdieron. Pero ¿qué pasa? Hacemos como hizo Adán: buscamos un culpable. Y queremos justificar nuestro mal delante de Dios, sabiendo que Él conoce nuestro pensamiento. Queremos justificar cada vez que le fallamos a Dios, como que si nosotros engañaríamos a Dios. La Biblia me enseña: Dios no puede ser burlado. Lo mismo que cosechas, eso sembrarás. Tiene que obedecerme, no tengo niño bonito. El mismo pueblo que lo sacó de
Egipto, aleluya, se puso contra él en su pueblo. Y él le dijo: yo lo voy a eliminar a todos, lo voy a extinguir y voy a sacar otro de tu generación. Y Moisés le dijo: no hagas esto. ¿Pero qué tú crees? ¿Que Dios lo va a tomar eso en cuenta? Dios lo tenía. Dios lo que le dijo también: no lo voy a matar ahora, pero lo fue matando todo uno por uno. Todo uno por uno, porque ellos pecaron contra Dios. Y el que peca recibe muerte. Hay personas que hace mucho tiempo pensó que Dios le olvidó lo que le hicieron. Si usted le falló a Dios, usted la paga. Lo que usted sembró, eso cosecha. Si usted cosechó algo malo, lo malo va a cosechar, porque todo lo va a pagar. El hijo bonito de Dios, el corazón de Dios tenía, pero le falló a Dios. Y así como él mandó a matar a su siervo, también se levantó el hijo. También lo quisieron matar a él por todos los lados, porque todo se paga. Todo se paga. Y Dios nunca dejará pasar al culpable por inocente, y también al inocente por culpable. No, Dios es justo. Y dele gracias a Dios que con nosotros al menos es el misericordioso y no nos aplica la justicia de verdad. Porque la justicia es que te paguen lo que usted hace. Pero Dios, en vez de castigarte, te pregunta: ¿dónde estás para sanarte? ¿Dónde estás para levantarte de nuevo? ¿Dónde está para darte esa imagen que yo tenía contigo hace mucho? ¿Dónde está, aleluya? ¿Dónde está ese momento donde nosotros teníamos comunión, canción plena? ¿Dónde están esa madrugada? ¿Dónde están esos matutinos? ¿Dónde están esos inicios? ¿Dónde se quedó el primer amor? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? Todo el mundo conoce cuando le está bajando a la oración. Todo el mundo conoce cuando le está bajando a la búsqueda. Todo el mundo conoce cuando ya no es el mismo. Vuelve a hacer lo que te funcionaba hace un año atrás. Vuelve a hacer ese matutino que te funcionaba. Si lo que te funcionaba era levantarte a las 6, levántate a las 6 de nuevo. Si lo que te levantaba es levantarte en la noche, levántate. Pero ¿dónde estás? Eso es lo que Dios vino a traerle al pueblo esta noche, preguntarle: ¿dónde estás? Te está buscando el Espíritu Santo ese día. Te está buscando el Espíritu Santo porque tú le dijiste a las 3 de la mañana y tú no te estás levantando. Le dijiste que te espere a las 3 de la tarde y lo estás dejando solo en el altar. Y él es una persona, se siente mal, se contrista, llora cuando tú lo ignoras. ¿Dónde estás? Te pregunta el Espíritu Santo. ¿Dónde estás? Quiero tener un encuentro contigo. Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Mi amado, entienda que Dios nunca quiere castigarte. Él siempre va a buscar la forma. Es que Él siempre va a buscar que tú solamente te humilles. Porque si tú te humillas, Dios nunca te va a rechazar. Él lo que está buscando que tú reconozcas que le fallaste. Y Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Dios acepta. Dios odia tu pecado, pero te ama. Y te pregunta: ¿dónde estás? A su nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que solamente. Y antes de que Rosa me diera el mensaje, ya Dios me había dicho: mira, eso. Porque mira, algo que pasa conmigo siempre que Dios me da mensaje, día antes de que me lo den a mí. A su nombre. Y yo la semana entera era con eso en la cabeza: ¿dónde estás? Si entendiéramos que Dios siempre nos llama con diferentes formas. No solo al amigo Dios lo llama. No solo al amigo Dios está diciéndole que te ama. Al pueblo de Dios también. Porque si a ellos que son impíos lo ama, imagínate a ti que estás sacrificándote aquí. Y Él te pregunta nada más: ¿dónde estás? A su nombre. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. La persona que continúa por aquí. Bendito es el nombre de Jesús.